En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, en este capítulo vamos a tratar, entre otros, un aspecto fundamental de ese cambio que nuestro Señor nos pide, ese paso de la santidad humana a la santidad divina. Se explicará a través de la parábola del joven rico, de ese cambio que el Señor le pide, ese salto fundamental del cumplimiento de la vida sacramental, de los mandamientos de nuestro Señor, a esa unidad con Él, ese vaciarse uno mismo, ese permitir al Creador que se adentre en la criatura para ser uno, para poder llevar a cabo la unidad en la vida divina. Estemos muy atentos, hermanos, porque es el elemento fundamental, el hecho diferencial de la santidad como la conocemos, a la santidad divina que nuestro Señor quiere que recuperemos, que fue la que tuvo nuestro padre Adán antes de cometer el pecado original. Gracias, padres, por estar con nosotros, Padre Osvaldo, Padre Pietro, Padre Ángel. Muchas gracias, como siempre, doctor Tomasini, por sus enseñanzas y su tiempo. Pueden tomar la palabra cuando lo deseen. Pero en el joven rico, o sea, todavía quiere más. Y entonces Jesús lo que le dice, entonces lo que quieres no es la salvación, sino quieres ser perfecto. O sea, hay dos cosas ya en la otra vida, vamos a decirlo así. Uno es salvarse y otra es la perfección. Entonces, ¿quieres ser perfecto? De acuerdo. Vende todo lo que tienes. Y no se refería nada más a lo material, sobre todo a la parte moral y espiritual. En la parte moral nos está hablando de los afectos. Nosotros hemos cifrado nuestros afectos en las personas y eso está rompiendo, está faltando al primer mandamiento de Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas. No es más que a los demás, sino en las cosas. Cuando Jesús diciendo, vengan benditos de mi Padre, porque me disteis de comer, me disteis de beber, me visitasteis cuando estuve enfermo, en fin. Y le preguntan, Señor, ¿cuándo? Cuando se lo hicisteis a uno de estos. Y ustedes aléjense de mí, porque no me disteis de comer, no me visitasteis. ¿Cuándo, Señor? Nunca te vimos. No, cuando no se lo dieron a alguno de estos. O sea, ese es lo que hemos hecho. Hemos cifrado nuestros sentimientos en las personas y no en Dios en las personas. Deberíamos de amar a nuestro Padre, pero a Jesús en nuestro Padre. Deberíamos de amar a Jesús en nuestra madre, o sea, en papel de mamá. Deberíamos de amar a Jesús en nuestros hijos, en nuestra esposa, en nuestro esposo, en nuestros amigos, en todos. Deberíamos de amar
a Jesús. Entonces, ve y vende todo lo que tienes. Desapégate de todo. No quiere decir deshazte de todo. No te deshagas de tu casa, no te deshagas de tu coche, no te deshagas de eso. No se trataba de eso. Se trataba de no pongas tu confianza en eso. No estés apegado a eso. O sea, véndelo, desapégate de ello. Entonces, lo moral y lo espiritual. Lo espiritual. ¿Qué le está diciendo al joven rico ahí en ese momento? Vamos a analizar lo primero que dice el joven rico. Señor, eso ya lo cumplo desde siempre. Estaba totalmente satisfecho el joven rico cumpliendo los mandamientos. Se sentía ya, no sé, o sea, que había cumplido con ese requisito de los mandamientos. Y ahora cuando Jesús le dice, vende todo lo que tienes, es vende también eso. Vende también esa parte de satisfacción personal. Vende esa parte que has adquirido como propiedad tuya de haber cumplido con los mandamientos. Deja todo y ven y sígueme. Ah, bueno, toma tu cruz y sígueme. O sea, ese mandato, ese llamado que Jesús hace, es el llamado que nos está haciendo ahora. Todos estamos queriendo decirle, Señor, o sea, ¿qué necesito hacer? Nos dice, de acuerdo, cumple los mandamientos, cumple las leyes de la iglesia, acércate a los sacramentos, o sea, lleva una vida buena, virtuosa. Y entonces le decimos, pero es que eso ya lo hago. Bueno, ojalá fuera cierto, ¿no? Eso ya lo hago. Y entonces nos va a decir, entonces lo que quieres es ser perfecto. Correcto. Vende todo lo que tienes. Todo. Material, moral y espiritual. Toma tu cruz y sígueme. Esa cruz que es la que Él tomó por mí. O sea, entender que nada de lo que yo vaya a sufrir en mi vida, nada es ajeno a Jesús. Él lo tuvo que pagar. Y o me lo quito aquí, o sea, acepto esta invitación, me desapego de todo, quito todo, sufro todo lo que tenga que sufrir por ese desapego, o si me salvo, tendré que irmelo a quitar al purgatorio. Porque el purgatorio no es un lugar de castigo, es un lugar de purificación. Y uno dice, ¿purificación de qué? ¿De qué me voy a purificar? De mis actos humanos que no pueden entrar al cielo. La voluntad humana no tiene cabida en el cielo. Los actos humanos no caben en el cielo. O sea, entonces, de todas maneras, queramos o no queramos, nos lo van a quitar si es que nos salvamos. Si nos lo quitamos aquí es con mérito, porque es voluntario y es con la adquisición de esta vida y de este reino de la divina voluntad. Si me lo quitan en el purgatorio, eso ya no tengo mérito. Entonces simplemente va a ser el pase para entrar al cielo y disfrutarlo, pero ya no tendré la posesión de esta vida divina. Doctor. ¿Así? Sí. Perdón. Entonces, cuando el Señor le habla a Luisa del gran prodigio de la encarnación, cuando dice que nos hizo renacer a todos, ¿no? En Él, ese renacimiento no fue total. Fue total. Parcial. No, fue total. Para Dios es total. Para Dios es total. Dios nos recibió, o sea, Jesús nos entregó a todos al Padre en forma completa, perfecta, como si siempre hubiéramos vivido en esta divina voluntad. Jesús no pudo hacer cosas imperfectas, ni cosas incompletas.
pero para nosotros es hasta donde nosotros queramos tomar. O sea, es igual, todos hemos vivido en la divina voluntad, todos. Incluso el demonio vive en la divina voluntad. No hay nada que esté fuera de la divina voluntad. Pero cada uno de nosotros toma hasta donde queremos, hasta donde conocemos. Entonces, no se trata de que si Jesús no lo hizo completo, para Dios lo hizo completo. Y Dios nos tiene a todos cumplidas totalmente sus esperanzas, sus anhelos en cada uno de nosotros. Y todo hecho por Jesús. Ahora, ¿yo lo tomo o no lo tomo? Eso ya es decisión mía. Sí, padre. Digo que aquí tiene que ver entonces la libertad humana. Es lo que yo leía. O sea, Jesús ha reparado todo, dice, desde su concepción, desde el momento de la encarnación, ha reparado todo, pensamientos, actos, sentimientos, afectos. Los ha dado a luz en la cruz, ¿no? Él dice así, los alumbré en la cruz, ¿no? Algo así, pero entonces ahora nos toca a nosotros corresponder, saber, teniendo este conocimiento, ¿verdad?, de la reparación que ha hecho el Señor, nos toca a nosotros corresponderle a este amor, ¿verdad?, infinito, haciendo morir nuestra voluntad humana. Es lo que nos enseña la divina voluntad, a tomar conciencia que hay que morir a la voluntad humana para corresponder a este amor infinito de Dios, inefable, ¿no? Así es. O sea, y la forma de llegar a vivir nuevamente esta vida divina. O sea, primero necesitaríamos analizar qué es vida. O sea, todos nosotros tenemos una vida y la pregunta es, ¿qué es lo que ha formado lo que somos? Nuestros actos. O sea, todo lo que hemos realizado a través de nuestra voluntad, el aprender a caminar, el aprender a hablar, el aprender a, no sé, cosas que nos han enseñado en la escuela, el tener una profesión, una carrera, una actividad, las relaciones familiares, las relaciones sociales, todo ha sido a través de actos de nuestra voluntad. Y todos estos actos se han ido uniendo en nosotros como si fuéramos formando una casa. Y esa casa es nuestro ser, esa casa somos nosotros. Pero nos dice Jesús que todos los actos toman la naturaleza de la voluntad con la que fueron creados. Entonces, todos nuestros actos que hemos hecho hasta la actualidad han sido actos hechos por la voluntad humana. Por lo tanto, tenemos una vida humana, porque cobra la misma naturaleza. Una vida humana a veces santa, fortificada por la gracia, virtuosa, a veces regular, a veces una vida humana mala, perversa, alejada totalmente de Dios, pero vida humana. La vida divina, nos dice Jesús que la vida divina es el conjunto de todos sus atributos, todos los atributos de Dios, que están unidos, sumergidos en el mar inmenso de su amor y movidos por su voluntad. Esa es la vida divina. Entonces, la vida divina se ha formado, se ha formado es para entenderlo. Se ha realizado gracias a actos de voluntad divina. Por lo tanto, es una vida divina. Nosotros, para poder llegar a vivir una vida divina, primero necesitamos forzosamente ese injerto con Jesús. Y es un injerto que la Iglesia nos lo da en el bautismo. En el bautismo, la Iglesia nos injerta nuevamente la vida, el germen de vida de Jesús. Ya lo tenemos. Ahora, hay que hacerlo crecer. Hay que hacer crecer esta vida. Bueno,
¿Con qué voluntad la voy a hacer crecer? ¿La voy a hacer crecer con mi voluntad humana? Tendrá que crecer a base de virtudes, a base de los sacramentos, del cumplir todo lo que tanto Jesús como la Iglesia nos mandan, fortificados por la gracia, pero no es una vida divina completa, no es una vida divina, es una vida santa, pero no divina. Por eso es la necesidad de que a este injerto que la Iglesia nos ha puesto por medio del bautismo, ahora es necesario para que crezca como vida divina, una voluntad divina que haga actos divinos. Pero esta es la necesidad de renunciar a lo nuestro. No podría ser un híbrido humano-divino, sino debe ser una vida divina, realizada por una voluntad humana fortificada con la vida divina. No sé si esto se entiende. Vamos a poner un ejemplo burdo, pero al fin y al cabo burdo. Hay una persona, un indigente, no tiene nada, vive en la peor de las miserias, come lo poco que encuentra en la basura, no tiene ninguna posesión. Y hay un magnate, un rico inmenso que tiene todas las riquezas posibles. Y este rico llega y ve a ese indigente y le dice, mira, ¿cuáles son tus posesiones? Y este indigente le enseña un saco que trae cargando con algo de basura, alguna cosa que se ha encontrado y un poco de comida que sacó de la basura y listo. Entonces le dice, mira, vacía tu saco y yo voy a vaciar todo lo mío en ese saco. Si aquel indigente acepta, vacía su saco, entonces ahora el rico pone todo lo suyo en ese saco y le dice, ahora vamos a vivir esto. Te voy a enseñar a vivir con eso. Cuando el pobre tenga hambre, ya no tiene que sacar la comida de la basura. Va a sacar comida buena o puede ir al lugar que quiera para comer. Ya no va a vivir en una choza o en una cueva. Se va a ir a una mansión que se la van a dar como suya. Ya no tiene que andar caminando, ahora puede disponer de cualquier vehículo que el rico tiene. Y el rico es el que le va a ir enseñando cómo usar todo. El rico lo va a hacer dueño de su empresa. Va a llegar, lo va a presentar ante todos, lo va a instalar como el director de esa empresa y que todos tienen que obedecerle, pero le tiene que enseñar cómo se maneja y qué hace esa empresa. Esto es vivir en la divina voluntad. Pero para eso necesitamos vaciarnos de lo nuestro. Y entonces con la divina voluntad de nosotros, todos nuestros actos hechos con la voluntad nuestra serán divinos. Por lo tanto, ese germen de vida divina será crecida como vida divina real. Sí, Padre, perdón. Me venía a la mente el ejemplo que ha puesto, pero también en la realidad humana hay personas que ya están habituadas así. O sea, por más que son del campo, por ejemplo, los trae a la ciudad, no quieren, no se habitúan, no se acostumbran y quieren vivir así. Digo que también pasará en el aspecto espiritual de fe lo mismo, ¿no? Así es. Así es. Esto que acaba de decir es perfecto, porque esto nos pone en el punto de ver a las personas, esas personas que van a tener un apego a lo suyo. Un apego quizá no tanto a lo material, que ahí es fácil desapegarse, porque de vivir en la calle a vivir en una mansión, creo que hay forma. De los afectos humanos, pues a veces es difícil desapegarse, pero bueno, podría ser, porque todavía está la persona. Pero de la parte espiritual,
¿Qué trabajo cuesta desapegarse a la parte espiritual que nos pertenece? ¿Qué trabajo? Sí, Padre Pietro. Sobre esto, por ejemplo, antropológicamente hablando, en antropología cultural, se sabe que la cultura occidental está hecho de lleno. Todo tiene que estar lleno. La música, el arte, el bolsillo, el tiempo, la agenda, todo está lleno. En cambio, la cultura oriental es el vacío, el vaciarse. También un cuadro hay un pajarito, o sea, todo está vacío. Entonces, para un cohermano mío de Tailandia, estar una hora sin pensar en nada, vaciarse, es la cosa más fácil del mundo. También para el hermano indiano de India. Pero para un occidental, estar 5 segundos sin pensar en nada ya es un esfuerzo. Para decir, para nosotros es contra naturaleza, contra cultura, esto del vaciarse. Y es súper difícil. Yo sé que ahora estoy haciendo el camino neocatecumenal. Los primeros 7 años, 6 años, 7 años sirven para vaciarse solo de la parte material. Después viene la otra parte y son otros 30 años de trabajo. O sea, y esto es un trabajo de toda la semana, de 2 veces a la semana. O sea, es algo más que para los santos, o sea, algo, no sé, sirve la gracia de Dios, porque la fuerza humana de un occidental, esto del vaciarse es demasiado difícil. Pero si se fija, Padre, para los dos, el oriental y el occidental es lo mismo. Porque al occidental le cuesta mucho el vaciarse, pero al oriental le cuesta mucho el dejar su vacío. Porque tiene que llenarse de Dios. O sea, no es quedarse en el vacío, sino es llenarse con lo de Dios. A nosotros nos cuesta trabajo vaciarnos de lo nuestro para llenarnos de Dios, pero a final de cuentas es lo mismo. O sea, viene la renuncia de parte de los dos. ¿Sí? Sí. Es el disminuir del que habla San Pablo, perdón, San Juan. Así es, o sea, es quitar lo nuestro. Y lo nuestro puede ser el vacío o puede ser lo lleno, no importa, pero es lo nuestro. Y en Jesús lo que me pide y lo que dice, lo dice muy claro. Dice, en mi voluntad no tolera ni siquiera la sombra de un acto de voluntad humana. ¿Por qué? Porque la voluntad humana es contraria, la voluntad humana es el mal, en el sentido de que es lo que quita al bien. Es como una ventana no la podemos formar en el vacío. Se requiere forzosamente una pared para poder formar una ventana. Si no hay pared, no podemos hacer una ventana. ¿Sí? O no sé tú, Jesús, ¿en dónde compraste los hoyos para las ventanas de tu casa? Te quedaste así como diciendo, ¿y qué me están preguntando? Bueno, entonces no se puede formar nada que no sea con la voluntad. Ahí es a donde vamos. La voluntad humana es la que quita a Dios. Por lo tanto, necesitamos estar total y absolutamente vacíos de lo nuestro para que nuestra voluntad humana acepte tener a este Dios en nosotros. Bien, y eso es lo que Jesús tiene que hacer. Siempre hemos pensado que Jesús viene a vivir su vida y lo hemos visto como una persona que vive su vida. Terrible error. Jesús no vive su vida. Jesús vive la vida de toda la familia humana. Él viene y toma sobre de sí la vida de todas las criaturas. Y tiene que sufrir todo lo que todas las criaturas hemos hecho en nuestra vida.
Por lo tanto, la vida de Jesús no es la vida de Él, es la vida de cada uno de nosotros. Los sufrimientos de Él no son sufrimientos de Él, o sea, en el sentido estricto, Él los sufre, pero no son por Él, por un sufrimiento que Él merece, sino es un sufrimiento que toma de nosotros y lo lleva y lo pone en práctica Él. Él sufre en la espina de cada pensamiento malo que hemos hecho, de cada pensamiento alejado de Dios. Tiene que sufrir la muerte por cada pensamiento donde no le dimos vida a la vida divina en ese pensamiento. Tiene que sufrir un flagelo o un latigazo por cada obra mala que hemos hecho. Tiene que sufrir un clavo por cada vez que nuestra voluntad ha echado fuera a la divina voluntad. Tiene que sufrir todo. Y no solo la parte de los sufrimientos que la divinidad le da, porque ese es otro punto. La divinidad le dio determinados sufrimientos, pero hubo sufrimientos por la tercera consecuencia del pecado. Habíamos hablado de las dos primeras consecuencias: defraudar el amor de Dios, que esa es la pasión del amor, que le ocasiona una muerte por cada acto, por cada persona que no le dio vida, y la pasión del pecado, que es el restituirle la gloria. Pero recordemos que también el hombre perdió la fuerza para enfrentar a sus enemigos cuando pierde todos estos dones que Dios le había dado. Y esa es la tercera pasión, que es la pasión de los judíos, como dice Jesús, en donde se restituye la fuerza del hombre. Y es una pasión que no le podía dar la divinidad, porque la divinidad no tiene odio, la divinidad no tiene ninguna de estas características de la voluntad, forzosamente la participación del hombre, porque el hombre es el que tiene esta parte tan negativa, el odio, la venganza, la injusticia, esa ferocidad que tenemos. Y eso se lo deja al hombre en el último día de su vida. Esa es la última parte de la pasión. Es la que conocemos. Y esa pasión, dice Jesús, esto fue un alivio. Un alivio. O sea, todos estos sufrimientos ya fueron prácticamente cosa de nada. ¿Por qué? Porque los sufrimientos que la divinidad le inflige, aparte de que son imposible enumerarlos, aparte de que abarcaban las más íntimas fibras de su ser, porque tenía que estar pagando por cada acto de nosotros. Y cuando hablamos de actos, no hablemos nada más del caminar, del latir, del respirar, del hablar. No, hablemos del funcionamiento de nuestros órganos, porque el funcionamiento de mis órganos están formando una vida humana en mí. Y eso debería de haberle dado la gloria a Dios. Cada célula de mi cuerpo tiene actos que están llevados a cabo por una voluntad humana. Por lo tanto, formando una vida humana. Y eso, Jesús tuvo que pagar por eso. Inimaginable lo que Jesús sufre. Inimaginable. Entonces, la parte externa es ya prácticamente muy sencilla. Y para darnos una idea, nada más una pequeña idea de lo que somos y de lo que Jesús tuvo que vivir en él, permite que sea arrojado en el torrente Cedrón. Y no es para que esté bañado por las aguas pútridas del canal del desagüe, sino es para darnos una muestra de lo que Él está viviendo en su interior por la podredumbre que tenemos nosotros, por la podredumbre que somos nosotros.
Entonces, cada partecita de estos sufrimientos nos están dando una leve imagen de lo que Él está sufriendo en su interior. Entonces, la vida de Jesús no es la vida de Él, es la vida de nosotros. La pasión de Jesús no es la pasión de Él, es la pasión de nosotros. La muerte de Jesús no es la muerte de Él, es la muerte de nosotros. Hemos malinterpretado todo lo que Jesús dice en su pasión. Por ejemplo, aquello de, Padre, si es posible, pase de mí este cáliz. Lo hemos interpretado como un llamado de apiádate de mí, que no venga esto. Y lo hemos puesto casi en el punto de un Jesús miedoso, de un Jesús que teme entrar en su voluntad, en su pasión. No, debemos recordar que somos nosotros. Jesús está gritando a nombre de nosotros, Padre, si es posible, pase de mí este cáliz de mi voluntad humana obrando. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es el grito que en 3 ocasiones Jesús da en el huerto. ¿Me pueden explicar? Explíquelo de nuevo, disculpe. Me parece muy importante. O sea, cuando Jesús le dice al Padre, Padre, si es posible, pase de mí este cáliz. Si ya entendimos que la vida que está viviendo Jesús es nuestra vida, Él tomó nuestra vida para llevarla a cabo. Ahora Él se pone a la cabeza de todos nosotros ahí en el huerto y pidiéndole al Padre, Padre, si es posible, pase de mí este cáliz de la voluntad humana obrando en mí. Pero ese soy yo gritando en Jesús. Es usted gritando en Jesús. Somos todos nosotros que estamos en Jesús y Él toma nuestra palabra, toma nuestra voluntad y le dice al Padre, Padre, que pase el cáliz de la voluntad humana obrando. ¿Sí? Ese es ese punto, ¿sí? Entonces, hemos interpretado mal la pasión de Jesús. Cuando las mujeres lloran, no lloren por mí, lloren por ustedes, por sus pecados, por los pecados de sus hijos. La Verónica llegando y a limpiarle el rostro, a asearlo, es una representación de lo que nosotros debemos hacer. Tomar a este Jesús que está viviendo lo que yo debería de vivir y entrar, o sea, enjugarlo, pero con mi vida, para que Él no deje su imagen, su rostro, sino deje su vida en nosotros. El sudor de sangre. No tenemos idea de todo lo que ha sufrido Jesús. Bueno, con el sudor de sangre es tremendo lo que tiene que sufrir, porque dice que no solo tuvo que sufrir lo nuestro, sino que tomó sobre de Él la pasión de la divina voluntad que ha sido rechazada por tantos siglos por el hombre. Una divina voluntad que está en acto de darse, pero que el hombre no le permite entregar ese producto que tiene en su interior. La mejor imagen que podríamos tener de esto es una mujer embarazada que está dando a luz, pero no puede salir el producto. ¿Qué sufriría esa mujer? Tremendas cosas. Y eso ha sido por siglos, porque la divina voluntad está queriendo dar esa vida divina que el Espíritu Santo quiere comunicar y no puede. Y ese sufrimiento lo tiene que pasar Jesús también. Tiene que redimir a su voluntad. Jesús tiene que tomar las penas del infierno porque tiene que darle al Padre la gloria, el amor, la vida de cada uno de los condenados. Por lo tanto, para poderlo recuperar
y podérselo ofrecer al Padre, tiene que sufrir las penas de todos los condenados. ¿Y cuáles son las penas de los condenados? Padre, ¿por qué me has abandonado? Creo que ahí queda perfectamente explicado lo que está sufriendo Jesús en ese momento. En fin, hay esto y mil cosas más que no hemos llegado a penetrar en la pasión de Jesús. Y ahora todo esto me dice, repárame. Y ahora la pregunta es, ¿cuál será la verdadera, perfecta reparación? Vivir en su voluntad, dar vida a su voluntad en mí. Así es. Porque dándole vida a su voluntad en mí, yo tomo todos los sufrimientos de Él, los uso para quitar lo mío y ahora le entrego una vida, pero una vida divina, que eso es lo que Él quería. Así se comprende mejor, pensando ahora en lo que escucho a usted, lo que dice Jesús, ¿verdad? ¿Quieres ser mi discípulo? Niégate a ti mismo, carga con tu cruz y sígueme. Así es. Y somos discípulos, o sea, quedamos injertados desde nuestro bautismo, ¿no? Solo que nos falta reflexionar eso. Así es. Con esto, no sé, creo que más o menos quedaría. Doctor, ya por finalizar esta sesión tan intensa, no sé si cabría relacionarlo con lo que el Señor dice de lo que se produce cuando se encarna, ¿no? Que dice que nos redime a todos, pero que a la vez pone todos nuestros actos en Él, nuestros pensamientos, nuestros pasos, nuestros sentimientos, todo lo que hay de nosotros, ¿no? Todo lo toma Él en la encarnación. Uh-huh. Se puede decir, doctor, que esa es digamos, el soporte, digamos, que tenemos la criatura que tener presente cuando vamos a reparar, el ser conscientes de que en esa encarnación el Señor nos asume con todo lo que somos, para que ahora tengamos menos dificultad en comprender que sí podemos repararle en sus sufrimientos, en sus padecimientos, tanto internos como externos. Sí, por eso, o sea, es ese tomarnos a nosotros. Y nos toma desde el momento mismo de la encarnación, ¿no? Y esto, qué bueno que lo pusiste, porque aquí entra algo que es importante. Se nos dice, o sea, hemos hablado de que la justicia divina no le permitió a Jesús llevar a cabo la redención completa, o sea, sufrir más. Y la pregunta es, ¿por qué nacemos? ¿Por qué seguimos naciendo con la ausencia de vida divina, o sea, con el pecado original? ¿Por qué seguimos naciendo así? Porque esa parte no la redimió Jesús. San Atanasio nos dice que se redime lo que se asume. Y Jesús no asumió el momento de que somos engendrados. Jesús no pasó por la etapa, voy a hablar médicamente, no pasó por la etapa de huevo ni de embrión. Empezó su vida en el seno de María en la etapa de feto. Nos dice en Luisa que el Espíritu Santo penetró en el vientre de María y que con 5 gotas de su sangre formó la humanidad, esa pequeñísima humanidad con sus miembros perfectamente formados. Y eso es entre el segundo y tercer mes de embarazo en nosotros humanos, pero no fue en un embrión.
no fue en un huevo, por lo tanto no lo asumió y no lo redimió. No sé qué piensen de esto. Y Santa Hildegarda dice algo todavía más. Dice que el alma es creada en el momento en que se engendra, en el momento que un hombre y una mujer el hombre fecunda el óvulo, en ese momento está ya que Dios creando un alma para esa criatura. Pero no se infunde hasta el segundo mes. Es curioso. Vemos que hay, es el alma víctima el que juega un papel decisivo para que esas criaturas que siguen naciendo con la herencia de la concupiscencia puedan ser redimidas por el Señor. Aquí nada más estamos hablando de lo que no fue asumido por Jesús. Jesús nos asume desde esa etapa donde su humanidad está perfectamente formada. Nada más así. Es Las criaturas como cosa aparte. Las criaturas que siguen naciendo ahora. Seguimos naciendo en pecado original y siempre seguiremos naciendo en pecado original. La Iglesia nunca dejará de existir. Los sacramentos nunca dejarán su función. El bautismo será necesario para todos, para el último hombre que haya sobre la tierra. O sea, que es otra de las cosas que a veces se dice de la divina voluntad. Eso no es verdad, no es verídico. O sea, la Iglesia tendrá que continuar. La Iglesia, con todo lo que contiene, sobre todo los sacramentos, tendrá que continuar y seguirá su acción en todas las criaturas.